Hola, soy Codeware. Bienvenido a un nuevo video de cómo desarrollar un carrito de compras. Gracias por unirte como miembro Gold del canal. Bien, nos habíamos quedado aquí donde mostramos si es que estamos en sesión o no lo estamos. En este caso no lo estamos, por eso que la variable sesión está vacía. Y también el mensaje nos dice. Entonces vamos a continuar, nos vamos al Visual Studio. Bien, vamos a Index. Una vez que comprobamos, vamos a realizar una condicional donde vamos a ver si es que la respuesta punto mensaje es igual a success. Si es que lo es porque está en sesión. Si es que no, ponemos un else. Vamos a mandar justamente este elemento que hicimos. Bien, entonces voy a crear aquí una variable llamada template. Voy a hacer una concatenación. En lugar de esto voy a poner comillas invertidas. Bien. Voy a poner esto aquí para no confundirme. Esto lo cierro. Y voy a cortar. Para pegar aquí dentro. Voy a dar formato. Voy aquí un poco a tabular. Y todo esto, ¿dónde va a ir? Pues a nuestro identificador llamado user. Justamente lo que pusimos aquí. .html. Y voy a introducir el template aquí. Si nosotros nos vamos al navegador, actualizamos, vamos a ver justamente esto. No ha desaparecido. ¿Por qué? Porque ahora estamos inyectando este elemento HTML de forma dinámica. Ya que si ven aquí, user ya está vacío. Pero al detectar que no hay una sesión abierta, pues está inyectando este elemento HTML. En el elemento cuyo ID es user. Perfecto. Vamos a hacerlo también cuando sí estamos en sesión. Aquí va a cambiar un poco. ¿Por qué? Porque acá iría, voy a ponerlo estáticamente. Voy a poner cualquier nombre, Luis Carlos Diestra. Y como única opción, cuando ya estamos en sesión, es cerrar sesión, ¿cierto? Entonces pongo sin out. Igualmente aquí. Perfecto. No lo vamos a poder mostrar porque todavía no tenemos una sesión, ni tampoco la hemos desarrollado. Vamos a hacerlo de una vez para cart. Recuerden que cart está dentro de la carpeta views, así que vamos a abrirlo. Vamos a ubicarnos aquí. Voy a copiar este div, y lo voy a pegar justamente aquí. Voy a guardar y me voy a ir al navegador para ubicarnos en el carrito. Perfecto. Está vacío porque así lo está el elemento. Vamos al Visual Studio. Vamos a cerrar. Ahora nos vamos a cart. Para eso voy a copiar estos. Voy a copiar este método y cómo lo inicializamos. Copio y lo voy a pegar aquí. Justamente después de calcular la información. Incluso debe ser antes, ¿no? Pero lo voy a dejar allí nada más. Esto va a cambiar un poco. Porque como estamos dentro de views, no estamos al nivel del index. Por lo tanto tenemos que subir un nivel para poder ir de repente a otras vistas. O a un controlador. Aunque, viéndolo bien, index no es necesario crear una vista para cerrar sesión. Sino un identificador. Luego les explico por qué. No es necesario. Porque cerrar sesión no es que me lleve a una vista, me redirecciona al inicio. En el caso de iniciar sesión sí es una vista porque va a haber un formulario para poder llenar y poder iniciar sesión. Registrar igual, va a haber muchos campos para poder crear un nuevo usuario. Estos dos sí deben tener, el de aquí no. Así que guardo, me voy igualmente aquí, pongo el ID, se va a llamar cerrar sesión o sign out. Y aquí va a cambiar, porque para ir a sign in tenemos que subir un nivel. Porque iniciar sesión y registrarse va a estar al mismo nivel que el index, ¿correcto? Entonces pongo así. Bien, ahora en obtener sesión también va a haber un cambio.
Porque nosotros al estar dentro de la carpeta views tenemos que subir un nivel para poder recién ir a controladores. Bien, voy a guardar. Ahora nos vamos al navegador para irnos aquí al carrito y hacer F5. Miren, no hay sesión. Y podemos ir a estos dos. Una vez realizado esto, vamos a desarrollar el iniciar sesión, que sería esta vista. Para eso vamos al Visual Studio. Voy a cerrar esto. Y voy a copiar de index tanto JavaScript como PHP y voy a pegarlo. Luego voy a cambiar de nombre. El nombre se va a llamar Signing. Igualmente este. Perfecto. Vamos a abrirlo, ambos. Hacemos modificaciones. Esto se va a mantener también igual, tal cual. No va a tener un modal. Voy a borrar esto. Se va a llamar aquí Signing. Voy a guardar. Ah, y aquí también cambiamos. Que vaya Signing. Vamos al navegador, actualizamos y ya está. Como no estamos en sesión, me muestra estas opciones. Perfecto. Ahora vamos a maquetar los campos para poder iniciar sesión. Voy a hacer un div con clase row y voy a dividir la pantalla en 3 secciones, de lo cuales vamos a tomar los 6 espacios del medio. Entonces voy a colocar un div con la clase callMD 3. Recuerden que hay 2 espacios. Voy a copiar 2 más. El del medio va a tener 6. Los demás van a estar vacíos, ¿correcto? Ahora voy a agregar también a este callMD6 la clase card. Y voy a hacer que todo el contenido esté al lado izquierdo. Para eso pongo un text. Start. Guardo. Voy a colocar aquí esto. Para probarlo, me voy al navegador y actualizo. Miren, hay 3 espacios que no se han tomado en cuenta. Y 3 aquí también. Y se han tomado aquí los 6 del medio. Perfecto. Vamos al Visual Studio. Ahora voy a crear un formulario. Este formulario va a tener como identificador form signing. ¿Cuántos inputs va a tener este formulario? Pues 2, el email y el password. Voy a crear un div. Este div va a tener un label para email. Va a tener también una clase for label. Luego un input tipo email. Va a tener la clase for control. Va a tener un identificador que va a ser email y un placeholder. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? De un correo. Y va a ser requerido. Perfecto. Voy a tomar esto para generar otro donde va a ser el password. Va a ser tipo password también. Identificador password. No va a tener placeholder. Perfecto. Por último, el botón que va a decir signing. Va a ser de tipo submit. Y la clase btn primary va a ser de color azul. Voy a guardar y me voy al navegador. Pero está muy pegado, ¿no? Voy a poner aquí un margen button tanto para el div del email y el password. Incluso también del botón porque está muy pegado al pie del card. Así que vamos aquí al Visual Studio y va a tener aquí una clase. Aquí, perdón, faltó una S. De margen button. De 3 le vamos a poner. Tanto a este div como a este div. Y también a este div. Voy a guardar. Y me voy al navegador. Ya se ve mejor. Voy a agregar también un padding. Porque creo que está muy pegado aquí el email. Así que nos vamos al Visual Studio. Y aquí
un padding de 2. Voy a guardar, me voy al navegador, a ver. Bien, se ve mejor, ¿no? El evento submit se está ejecutando. Como ha requerido, me pide que sea esto. Bien, perfecto. Ya está. Ahora vamos a obtener estos datos. Al realizar clic en iniciar sesión. Vamos al Visual Studio. Y vamos aquí. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos igualmente a comprobar si es que hay una sesión. Si es que no hay una sesión, va a aparecer este elemento HTML para poder iniciar sesión y registrarnos. Pero en caso haya una sesión, vamos a hacer que no se mantenga en esta vista, porque de nada sirve volver a iniciar sesión si es que ya estamos en una. Para eso tenemos que cerrar sesión y volver a iniciar sesión. Entonces, cuando haya una sesión, vamos a hacer un redireccionamiento. ¿Pues a dónde? Pues a nuestro index. Recuerden que nosotros estamos al mismo nivel que el index, por lo tanto podemos ir directamente allí. Voy a guardar, vamos al navegador, no va a pasar nada porque no tenemos una sesión. Vamos al Visual Studio. Los demás datos vamos a borrarlos. Lo demás código, perdón, menos el de aquí. Borramos todo esto. Incluso el counter también, así que voy hacia atrás de nuevo y no voy a borrar todo. Add no. Lo demás borramos. Bien. Mantenemos eso, nos vamos al navegador, actualizamos y no pasa nada. Sigue el carrito aquí, podemos accederlo desde allí. A ver, miren, hacemos clic aquí y sí podemos acceder. Perfecto. Y también el contador sí sirve. Vamos al Visual Studio. Perfecto. Ahora vamos a realizar un submit. ¿A qué formulario? Pues al form signing, ¿no? Y vamos a tomar los datos. El identificador se llama email. Obtenemos su valor. Copiamos. Y pegamos. Ahora voy a capturar el password. Y finalmente una consola para mostrar ambos datos. Guardo. Nos vamos al navegador, actualizamos y a ver. Miren, ya capturamos los datos. Si te gusta mi contenido, por favor, dale like. Suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho. Comparte con tus amigos para que más gente sepa que estoy brindando este tipo de información. Únete a mi Discord, dale like a mi página de Facebook y nos vemos en un siguiente video. Chao.